González es licenciada en Psicología, maestra en Enseñanza Superior y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo todos los grados con mención honorífica. Actualmente se desempeña como secretaria académica de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED, de la UNAM, y como profesora titular C en las Facultades de Filosofía y Letras y de Estudios Superiores Zaragoza de la propia universidad. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha tenido diversos cargos, comisiones académicas, tales como la coordinación del Observatorio de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, la coordinación y presidencia del Comité Académico de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional. También como asesora de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y recientemente como coordinadora del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje de la FES Zaragoza. Ha sido responsable de diversos proyectos de investigación aprobados por órgano colegiado, ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y también ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas y no indexadas con comité editorial. Ha escrito 13 libros y 45 capítulos de libros. Además, ha dictado más de 200 conferencias en eventos especializados y seminarios nacionales e internacionales. Cedo la palabra a nuestra conferencista. Es un honor compartir con ustedes un conjunto de reflexiones que hemos venido desarrollando acerca de la docencia, sobre todo en un contexto sociodigital donde todo se cuestiona, empezando por la docencia, empezando por nuestro quehacer y por lo que tendríamos que plantear. Así que ya tenía yo como que un guión así muy definido, pero el planteamiento en el que vamos a avanzar es primero una reflexión acerca de cómo este contexto sociodigital efectivamente está cambiando mucho de las prácticas cotidianas y de las prácticas educativas y docentes. Y una vez que tengamos este encuadre general, voy a hacer un paréntesis de dos reflexiones fundamentalmente y que se las debo a mi insomnio de las 3 de la mañana de pensar, voy a estar enfrente de profesores que han dedicado toda su vida a formar estudiantes, y en este contexto muchas veces por parte o en la voz de los especialistas como que es muy fácil decir, bueno, pues ya todo va a estar centrado en el aprendizaje y parece que la parte de la enseñanza se desdibuja. Y entonces con esta reflexión empecé a articular un paréntesis que quiero compartir con ustedes para echarle una repensada a lo que es nuestro quehacer docente. De la semblanza que me hicieron el honor de leer en estos momentos, hay un dato que quizás es el único dato importante. He sido profesora universitaria durante 36 años y creo que de todas estas cosas que ciertamente he tenido el honor de coordinar y de asesorar, el desafío más grande que he enfrentado a lo largo de mi vida como académica ha sido plantarme frente a N generaciones de estudiantes de licenciatura, de posgrado, y con licenciatura me ha tocado trabajar sobre todo en los últimos 8 años con los más jóvenes. Yo estaba muy feliz dando clases solamente en doctorado, porque ahí es muy fácil, la verdad. O sea, hacen lo que uno hace. Bueno, a uno ni le hacen caso, sí, pero van solitos, ¿no? Y uno queda bien. Pero con los de licenciatura no es lo mismo. Entonces, en función de esto, lo que quisiera es que pudiéramos hacer como un diálogo, también intercambiando todos estos asuntos, porque finalmente este es un encuentro de docentes y es un encuentro donde tenemos que resignificar el trabajo que los profesores hacemos cotidianamente y que va mucho más allá de todas las innovaciones que en un momento dado nos pudieran presentar, aunque no son nada despreciables, ¿no? O sea, aunque nos permiten analizar una perspectiva distinta de vida. Así que empiezo y después hago el paréntesis con la idea
de que tengamos, vaya, como que los dos aspectos, ¿no? Lo primero, en muy pocos años, poco más de 50 años, hemos visto una revolución de las tecnologías educativas que han penetrado a las aulas. Pues yo los veo y la verdad que son muy jóvenes. Yo ya estaba en la universidad en la década de los 70s, así que sí me tocó no solamente leer acerca de estas cosas, sino vivirlas. La tecnología que mis profesores y yo empleábamos en los 70s, pues era una hoja de papel y era una pluma, y eran nuestras tecnologías educativas. No había de estos pizarrones que ahora son blancos y que evitan que uno se ahogue con el gis, pero digamos que en este marco se potenciaban los aprendizajes bajo una lógica distinta, asumiendo que las tecnologías eran un asunto pues solamente empleado para potenciar, para hacer un ejercicio, para hacer una demostración, pero el verdadero, y me parece que incluso en las ciencias físico-matemáticas y demás, el verdadero arte de la docencia radicaba en poder transmitir una clase con claridad, empleando conceptos y empleando términos que los estudiantes pudieran entender. Y los maestros hacían circo, maroma y teatro para que incluso aquellos que nos resultaba más difícil apropiarnos de un concepto lo pudiéramos hacer. De tal forma que las tecnologías de información y comunicación y todos sus dispositivos estaban concentrados fundamentalmente para la casa o para la oficina. Yo creo que la imagen ilustra algunas de las cosas que ustedes han visto en los museos, pues teléfonos que eran digitales porque eran de dedo, o sea, con el disco nosotros le dábamos vuelta, pero las computadoras pues estaban muy lejos de formar parte de nuestro entorno de aprendizaje o de enseñanza o de investigación. Yo me acuerdo que había pocas y las tenían fundamentalmente los funcionarios o sus apoyos en las oficinas, de tal forma que estos dispositivos no formaban parte de nuestro entorno personal de aprendizaje y de enseñanza. En la década de los 80s, por ejemplo, cuando en el mundo empezó a ser cada vez más claro la emergencia y la incorporación de estos dispositivos en la vida cotidiana, la Comunidad Europea encargó un estudio prospectivo a Mercier y colaboradores para que trataran de analizar cuál iba a ser el impacto de las tecnologías en el mundo de la vida, y desde 1982, que se publicó este estudio, se planteaban asuntos que hoy son, yo creo que tan cotidianos que se nos escapan de vista. Por ejemplo, Mercier y colaboradores decían que en el futuro sería posible que trabajáramos desde la casa. Hoy día, si hay un sector que sabe lo que esto significa, es el sector de los jóvenes profesionales, que mucho de su trabajo lo tienen que realizar desde su casa, porque ya el tipo de organización de la economía y del trabajo se modificó sustancialmente. Y muchas de las cosas que hacemos ahorita, por ejemplo, ahorita en tiempo real se está transmitiendo esta charla que tengo con ustedes, y hace 50 años era como que muy difícil pensar que pudiéramos tener el don de la ubicuidad, de estar aquí y estar allá al mismo tiempo, y de tener contacto e incluso retroalimentación prácticamente inmediata con personas que no estuvieran presencialmente con nosotros. De tal forma que nosotros no teníamos todos estos dispositivos y nuestro Skype era el teléfono, nuestro YouTube era la ventana, o sea, no era una ventana virtual. Nuestro Instagram eran los cuadros de fotografías con los que nosotros acompañábamos nuestra estancia en el trabajo, y de repente
O sea, como que en 50 años todo cambió. 50 años puede representar pues un montón de tiempo para la vida de una persona, pero para la vida y los tiempos de las sociedades, de los países y de los procesos, 50 años es apenas una unidad de polvo cósmico. Yo digo, no es nada, pero en 50 años los cambios que hemos vivido son verdaderamente radicales. Tiene como 3 décadas, por ejemplo, que ante la emergencia de todos estos aspectos que empezamos a vivir, la idea de tener que innovar también empezó a constituirse como el ethos de la actividad docente. Cada encuentro de docentes, cada congreso, cada definición de políticas educativas, cada plan de desarrollo educativo nacional, están ilustrados o tienen como propósito esta idea de que tenemos que ser innovadores, y a veces es como que casi a la fuerza, ¿no? Hay como un cuestionamiento de todo lo que hemos venido haciendo en el pasado, empezando por nuestras prácticas educativas, porque estamos en un contexto donde hay que innovar, pero la innovación se ve desde una lectura, me parece, fundamentalmente acrítica e instalada solamente en la modernización de los equipos, y no se constituye como un verdadero proceso o un ethos en la cultura que nos lleve no a modernizarnos porque hay que hacerlo y hay que aparecer científicos y tecnólogos y cibernautas y todo lo demás, sino porque la innovación de suyo implica una forma de pensamiento y una forma de vinculación con el entorno que nos lleva, en primer lugar, a repensar lo que pensamos, a desaprender lo que hemos aprendido y a dudar de nuestras propias dudas. Si lo vemos así, entonces sí vale la pena analizar el impacto que el desaprender la forma como nosotros hemos venido articulándonos con nuestros estudiantes o hemos venido generando prácticas educativas ha conllevado a quizá mejores perspectivas, o incluso nos ha llevado a hacer algo que hoy es obligado y que por lo menos en mi época y en mi generación no era tan importante, y es que los profesores trataran de entender quiénes eran los estudiantes. Entonces, si lo vemos así, y en esta idea de que la innovación no es el resultado de, ni es un producto de, sino es un proceso, tendríamos que pensar que efectivamente estamos ante un cambio paradigmático, que es tan sorprendente que en muchas ocasiones nos deja paralizados, pero también nos confronta en perspectivas, en visiones, en culturas académicas que convergen en un momento determinado. En la facultad donde he trabajado más de 3 décadas, habemos profesores que tienen más edad que yo, que fueron mis maestros, pero hay profesores que están ingresando este año a dar clases, y en esa multitud de saberes, de visiones, de convergencias y demás, a veces estamos en verdad frente a una torre de Babel. Baste proponer el cambio en el plan de estudios o el cambio en los programas para que ello se constituya de veras en la expresión más multicultural de cómo entendemos las prácticas educativas y los objetivos que nos tienen que llevar a pensar en la formación de mejores ciudadanos para el siglo XXI. Pero creo que si no aterrizamos en el sentido de cómo vienen las cosas, sería muy difícil plantear hacia dónde tendríamos que conducir este cambio en el siglo XXI. Y para hablar del contexto, quiero empezar con una pequeña digresión, y como ya me dieron en lugar de 1 hora, 2 horas, pues ya me di permiso para que lo platiquemos y lo veamos. ¿A quién le gusta el cine? Pues prácticamente a todos. ¿Ya vieron El Círculo? ¿Quién ya la vio? Yo también. Y la tienen que ver, porque si no, no les damos constancia. No, no, la tienen que ver por todos los ángulos
que esto está planteando. Pero antes del círculo, quiero invitarlos a pensar, no sé si vieron estas dos películas de las que voy a hablar para ilustrar el contexto en el que nos estamos moviendo, pero me parece que es interesante porque nos lleva a reflexionar en este siglo que más allá que estemos llenos de dispositivos cada vez más ligeros pero más robustos, estamos en medio de una redefinición de las culturas que obviamente llegan, se traducen y redefinen los quehaceres que hacemos en la escuela. Entonces, ¿quién vio esta película? Ella. ¿No que les gustaba el cine? Bueno, les platico en qué consiste. Esta es una película de amor, pero del siglo XXI. Es un hombre que vive en una ciudad llena de gente, moderna como la Ciudad de México, llena de automóviles, llena de tecnologías, llena de anuncios, o sea, llena de todos, y él trabaja para una empresa que se dedica a hacer cartas que puedan comunicar a los seres queridos de otras personas los sentimientos que sienten hacia ellas. Entonces él escribe cartas de amor de un hombre hacia una mujer que él no conoce, pero que ha estudiado psicológicamente qué se tiene que decir en estas cosas, o escribe cartas dirigidas a los papás mayores, y a eso se dedica. Pero en una buena parte de la película, sobre todo al inicio, lo que uno tiene y siente en la piel es la soledad que está asociada a un contexto donde estamos en medio de todas las tecnologías que podamos imaginar y que son invisibles además, que no las podemos detectar, pero que las intuimos por el tipo de procesos que generan. Por ejemplo, o sea, no nos detenemos a reflexionar, pero todo lo que es la comunicación satelital y los GPS, o sea, ¿quién no ha utilizado el Waze para llegar de un lado a otro? O sea, toda esa tecnología que parece que nos acompaña, de alguna manera le deja a mucha gente la sensación de estar verdaderamente viviendo en un entorno de aislamiento profundo. Total que a lo largo de la película, una de estas compañías globales, multinacionales y demás, desarrolla un software, y ese software es un acompañamiento que a través de una voz y de un algoritmo de inteligencia artificial que va acompañando al protagonista al grado de que llega un momento en que él se enamora de su sistema operativo. Y entonces va a la playa con su celular y su sistema operativo lo va acompañando, crea música, le organiza los correos electrónicos, porque es inteligencia artificial, y hace unos años eso era ficción, pero hoy día la inteligencia artificial penetra y se expresa, y vamos a ver algunos ejemplos, en una buena parte de cosas que hacemos. Pero lo que destaca es el hecho de que en un entorno donde hay demasiada gente, el hombre solamente encuentra en un dispositivo que es su teléfono celular y en un sistema operativo que le pone Samantha, la posibilidad de poder nutrir una esfera espiritual, una esfera emocional, una esfera afectiva que no encuentra en otras perspectivas. Si lo escalamos, a ver, ¿quién de ustedes tiene Facebook? Yo les voy a decir que yo me tardé mucho para darme de alta, pero ya me di de alta. Desde hace unos 6 años, un día que mis alumnos, estábamos hablando en psicología de procesos socioafectivos como la amistad, como el amor, como la felicidad, y uno de mis alumnos levantó la mano y dijo que tenía 2,000 amigos, y yo, que soy bastante más grande que él, me puse a contar el número de amigos que yo tenía y no pasaba de 20, entonces me angustié. Y como estaba yo angustiada, los regañé y les dije, eso no es amistad, ¿cómo voy a creer? Amistad es cuando uno ve a los ojos a la gente, lo abraza, es cómplice, y todo mi rollo del siglo XX. Me vieron desconcertados y ante su mirada entendí que lo que pasa
en el contexto sociodigital es que el contenido subjetivo para procesos que los seres humanos vivimos ha cambiado. No es que no haya amistad, es que hay una definición distinta de la amistad y del contenido simbólico que tiene la amistad. Y en esa perspectiva empecé a pensar que a pesar de nunca haber dejado de dar clases, estaba yo frente a un grupo de desconocidos que sentían, que pensaban y que miraban estos procesos humanos de una forma completamente diferente a la que yo veía. Y en esa perspectiva empezó también esta línea de investigación acerca pues, de quiénes son los jóvenes del siglo XXI. Pero digamos que esa es la utopía bonita. Bueno, al final el sistema operativo lo abandona y él sufre mucho como humano, porque el sistema operativo se enamora de otros sistemas operativos que aprenden más, que establecen más relaciones, que son más veloces en el tiempo, y entonces estos otros sistemas operativos van dejando a sus amores humanos y los amores humanos sufren un proceso humano que ¿quién no lo ha vivido? Que es el desamor. Y entonces sufren y lloran y se sienten perdidos en el espacio, pero eso no le pasa a las inteligencias artificiales, solamente a las humanas. Pero ahí acaba. La segunda película verdaderamente me movió una reflexión mayor, porque la segunda película, que no sé quién la vio, a ver, levanten su manita, menos, y la tercera menos, oigan, uno no puede estar tan desactualizado, o sea que al cine. Pero esta película no es otra cosa, sino la capacidad que las tecnologías, sobre todo estas que se denominan disruptivas, tienen para autogenerarse y para autoprogramarse. Ya no necesitan de programadores expertos. Los que son ingenieros y saben de inteligencia artificial seguramente están muy actualizados en esta perspectiva, pero los que estamos más lejos de este campo, pues sí nos lleva a pensar muchas cosas, porque en esta película el humano también se enamora de esta inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial que carece de esta dimensión humana y espiritual y afectiva, finalmente termina destruyendo al humano, porque define y va definiendo una propuesta y un proyecto, no puedo decir personal, pero un proyecto ya más independiente de la realidad humana. Y fíjense que con esto, como el cine siempre ofrece tantas posibilidades, empecé a trabajar con mis estudiantes de posgrado lo que la filosofía está planteando hoy día acerca de estas nuevas vertientes y de estas nuevas relaciones con el entorno, en este entorno sociodigital, y encontramos un enfoque que se conoce ya como poshumanismo, que señala, o sea, desde la filosofía, que los seres humanos ya no solamente establecemos un nivel de interacción o integración con otros seres humanos o con otros seres vivos, sino que en el poshumanismo, Braidotti sobre todo lo desarrolla de una manera súper interesante, plantea que en el poshumanismo también nuestra relación se da con entidades no vivas, y no sé lo que eso significa, pero los filósofos que están trabajando estas cosas han empezado a desarrollar un enfoque que se le denomina el de la mente extendida, y es esta idea de pensar que los dispositivos son una extensión de nuestra mente y de nuestra cognición, y tenemos ejemplos cotidianos que hacen referencia a esto. A ver, si no nosotros, nuestros alumnos, cuando se va acabando la pila del celular, ¿cómo decimos? Bueno, además nos ponemos locos, ¿no? Pero después de ponernos locos, lo primero que decimos es, se me acabó la pila. O sea, no decimos, se le acabó la pila al celular. O si vamos a hacer uso de internet, déjame, me conecto. Y entonces, esto que pudiera ser una cosa cotidiana, etcétera, para la filosofía lo que está denotando es un nuevo concepto de hombre, un nuevo concepto de ser humano, donde la tecnología
ya está fusionada. O sea, no es una prótesis, está fusionada a la forma como los seres humanos tenemos para entender el mundo y para vincularnos con el universo. El desarrollo, por ejemplo, de todos los nanotutores que tienen que ver con inteligencia artificial, están instalados en esta lógica en la que es muy factible que nosotros tengamos aunque no lo queramos decir así, yo todavía tengo dudas, pero no puedo dejar de observar que de repente estamos peleándonos con una computadora porque es lenta, ¿no? O con un sistema operativo. Y eso que nosotros venimos de otro ecosistema de aprendizaje, pero los estudiantes con los que hoy trabajamos, pues en realidad, digamos, creo que estamos observando la manera en que esto se concreta en una visión distinta de articulación con el mundo que necesariamente nos tiene que llevar a pensar acerca de cuál es nuestro papel en el siglo XXI. Bien, esto es parte del susto que por aquí expresaban, de que cuando se nos descompone el celular, nos ponemos verdaderamente mal, y este estudio que se realizó en California con una muestra de personas, efectivamente señala que hay en la relación con el iPhone, hay un conjunto de respuestas emocionales que antes solamente las teníamos con las personas. Entonces, cuando vamos y vemos la película esta de Her y la cuestionamos, yo de repente digo, a ver, ¿y entonces por qué nos peleamos? ¿O por qué sentimos resentimiento? ¿O por qué sentimos angustia? ¿O por qué sentimos que algo nos falta cuando salimos de casa y dejamos el teléfono celular? Yo no sé ustedes, pero yo siento que la bolsa es más ligera cuando se me olvida el teléfono celular, y entonces como la siento más ligera, hago un recuento de las cosas, digo, ¡ay, el celular! Bueno, cuando yo era muy joven, hace años, yo iba a una cabina telefónica que estaba como a 10 calles de mi casa, y hoy día tengo un teléfono celular que, como Atali lo señala, es un objeto nomádico que cargo no solamente para comunicarme con los demás, sino también para interactuar y entretenerme. Yo sé que podemos pensar que la mayor parte de nuestros estudiantes, porque del Politécnico y de la universidad, son estudiantes que no tienen la capacidad económica como para tener las tecnologías en el último grito de la moda. Sin embargo, fíjense, yo trabajo en la FE Zaragoza. La FE Zaragoza está en la zona oriente de la Ciudad de México, por donde está Cabeza de Juárez, y FE Zaragoza y FES Aragón y CCH Oriente tienen los estudiantes con el nivel socioeconómico más bajo de toda la universidad. Mis estudiantes no tienen una laptop, no tienen una computadora personal, y en un buen porcentaje de los casos no tienen internet en su casa, pero todos ellos tienen un teléfono de estos que llamamos inteligentes. Yo todavía me niego a usar algunos conceptos, pero bueno, tienen estos smartphones, que son teléfonos inteligentes, y lo único que necesitan es poder pescar una red de Wi-Fi para hacer de un pequeño dispositivo, no una pantalla, sino una ventana. Y cuando yo uso mi dispositivo como si fuera una pantalla y ellos lo ven como una ventana, también me doy cuenta que estamos en el centro de una tensión permanente entre dos ecosistemas de aprendizaje, porque la mayoría de los profesores, o sea, si lleguemos al salón de clases y no hay conectividad, yo creo que no pasa nada, pero los estudiantes, o sea, desde que van, o sea, con el teléfono así a ver qué red pescan, y no es que sean necios o que estén desimplicados con el aprendizaje, sino lo que pasa es que eso forma parte de su ecosistema natural de aprendizaje, y las universidades operamos en un ecosistema de aprendizaje que se desdibuja y que se tensiona
con este contexto que estamos observando y que está fuera de la escuela, ¿sí? Así que en este contexto que estamos analizando y en esto que estamos viendo, pues nos queda claro que estamos frente a un cambio de era. No es una era de cambios, sino que estamos transitando a una forma distinta de comunicarnos y de establecer vínculos distintos con el universo. Y en este cambio de era, que de acuerdo a muchos estudiosos de estos indicadores duros que van midiendo tendencias, estamos observando que los cambios que estamos viviendo ahorita son cambios que se viven aproximadamente cada 500 años. Ustedes me pueden decir, igual con toda la razón del mundo, que en un mundo tan asimétrico y tan desigual como el que vivimos, solamente un pequeño sector está metido en esta lógica. Pero yo también les puedo poner, por ejemplo, el caso de África, que desde el año 2000 emprendió un cambio y una reforma continental, conocida como NEPAD, donde hace descansar todo el desarrollo sostenible del continente en el uso satelital de las tecnologías. Nosotros estamos muy lejos de África y pocas veces nos concentramos a analizar cómo estos cambios continentales se van dando. Estamos más atentos a otras latitudes. Pero sí les quiero decir que en 17 años que el proyecto lleva, el uso del satélite para la educación, para el desarrollo sustentable, para el impulso de un progreso económico del continente, está marcando una pauta de asuntos y de aspectos súper interesantes que están fuera de nuestro radar. Así que efectivamente hay como que una conciencia de que esto se está dando, pero que estamos en el centro de una discontinuidad tecnológica, o sea, de un cambio radical y absoluto. No es una progresión, no es que las tecnologías se hayan ido mejorando, sino estamos de veras en el frente de una discontinuidad tecnológica que está redefiniendo también la forma de conectarnos. Yo mucho tiempo defendí la idea de los modelos educativos mediados por tecnología, asumiendo que una pantalla, que los dispositivos, que un software educativo, pues era el medio a través del cual yo entraba en contacto con mis estudiantes. Pero lo que estamos observando en el marco de las tendencias y sobre todo estas tecnologías disruptivas que están afectando a la educación, estamos observando que ya no es la mediación, sino que se están constituyendo en el entorno sobre el cual los procesos de aprendizaje se gestan y se desarrollan. Entonces, bueno, es cierto que tenemos ya como que dos realidades, y siempre me gusta pensar que cuando yo era estudiante era esquizofrénico el que se movía como en dos realidades. Ahora no somos esquizofrénicos, pero incluso hay gente, mucha gente, que tiene una identidad física y una identidad virtual. Y eso también nos redefine porque ya no los podemos enviar al psicólogo. Desde finales del siglo XX se dice que Internet es la cosa, porque, o sea, ¿qué es Internet? Es un sistema, es un proceso, es un entorno. Entonces, muchos expertos dicen que es la cosa que ha creado la humanidad y que la humanidad no comprende. Pero además, que es el mayor experimento de anarquía que jamás hemos tenido. Para tecnólogos de la talla de Kevin Keller, la tecnología y el acceso nos conduce prácticamente de manera natural a algo que él define como el socialismo digital. Y en el libro súper interesante que publicó en el año 2016, donde analiza el impacto de todos estos procesos, uno se queda pensando que efectivamente una utopía, por lo menos la mía, de la década de los 70,
de llegar al socialismo y a una sociedad mejor distribuida y todo, y que a veces se ve como muy difícil en la realidad. Para los tecnólogos es un asunto que prácticamente se va dando de la mano, porque ya se atreven a hablar de este socialismo digital porque tenemos acceso a mucha información. Y de hecho es tan apabullante la cantidad de información que tenemos que nuestra capacidad de maniobra sobre esa información se va dificultando. Antes los maestros nos íbamos a las bibliotecas a ver qué es lo último que se había publicado y sobre esa base diseñábamos nuestros programas. Pero con este apabullante acceso a la información, resulta que lo que hoy incorporamos en nuestros programas, mañana ya es obsoleto, porque hoy mismo se están publicando en todas nuestras áreas de conocimiento N cantidad de resultados de investigación que se nos escapan de las manos. Y entonces, pues realmente a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero mis estudiantes son muy irreverentes y entonces yo llego con el último grito de la moda y no falta uno que desde su celular me diga, a ver maestra, yo acabo de encontrar, y es lo que se publicó en la mañana, ¿no? Y entonces, en esta carrera tan desenfrenada, creo que vale la pena la reflexión de lo que estamos haciendo. Hoy, las prácticas educativas se realizan efectivamente en este entorno, que es un entorno omnipresente, que es un entorno que permea todo, aunque nosotros en nuestro salón de clases lleguemos a dictar la mejor conferencia usando nuestras tecnologías del siglo XIX y del siglo XX para poder transmitir un conocimiento en esa dirección. Y no se diga de la vida cotidiana. En enero de este año, en Las Vegas, en el Encuentro Anual de Tecnologías, por ejemplo, se señalaba que las dos tecnologías que van a la punta, no solamente en los negocios o en la educación, sino en la vida cotidiana, es el Internet de las cosas, por un lado, y por otro lado, la realidad aumentada. Y yo como que siempre lo veo con distancia, hasta que la vida es tan necia que me pone frente a la situación. El año pasado, después de mucho tiempo, tuve la posibilidad de cambiar mi coche. Entonces, me compré un cochecito pequeño, pero tecnologizado. Al principio pensé que estaba poseído, porque en verdad, como a la primera semana que arranqué, en mi teléfono celular apareció un mensaje que decía 43 minutos para JC Bonilla si te vas por el eje 6, y entonces yo dije, chispas, pero yo no le pedí la información al celular, y lo que pasa, bueno, es que el sistema operativo del coche, sin que yo lo hubiera programado, porque de programación no sé nada, ya estaba conectado con el sistema operativo de mi teléfono celular, al grado de que dicen los que están en la frontera de las tecnologías, que en realidad en la vida cotidiana ya tenemos un conjunto de nuevas prácticas donde a veces no me gusta sentirme así, pero parece que las cosas hablan sin mi intervención. Y entonces ahí es cuando digo, es que esto está poseído. Y entiendo, por ejemplo, el movimiento internacional de los desconectados, que dicen, bueno, la verdad es que ya lo único que vamos a hacer es usar el teléfono para hablar con otra persona, pero no un teléfono inteligente con acceso a Internet, sino en una práctica distinta. De tal forma que lo que vemos de alguna manera es que efectivamente en el entorno hay demasiadas cosas que están penetradas, no por las TIC, porque todavía nosotros en educación seguimos hablando de TIC, pero ya en el mundo, ya de lo que se habla son de las tecnologías digitales, de estas tecnologías que operan bajo otro tipo de algoritmos y que redefinen otro sentido de los procesos. Pero a ver, ¿qué tenemos? Bueno, ¿cómo iniciamos el siglo XXI? Pues iniciamos con un montón de problemas globales de todo tipo que ameritan perspectivas mucho más sistémicas, holísticas, integradas, transdisciplinarias y transversales,
que verdaderamente nos permitan encontrarle un sentido al conocimiento a partir de una aplicación crítica para la solución de estos problemas. Pero también encontramos otra cosa. Miles de jóvenes en México y en el mundo verdaderamente están preocupados por lo que pasa en el mundo, en la realidad. La salud, el desempleo, la seguridad, la violencia, la pobreza, la vivienda, constituyen una buena parte de las preocupaciones de nuestros estudiantes. El darnos cuenta de que los estudiantes, aunque sea de una manera poco crítica, están mucho más informados de lo que nosotros estábamos hace algunas décadas, nos ha obligado a pensar cuál tendría que ser el sentido de la educación. En la reforma educativa de muchos países del mundo, el punto del que se parte tiene que ver con las preocupaciones de los jóvenes. En otras partes del mundo partimos del contenido académico, pero, por ejemplo, hay reformas educativas que son verdaderamente interesantes, que parten del hecho de que los estudiantes, antes de llegar a la escuela, tuvieron acceso, ya sea por la televisión, por radio, por los titulares de los periódicos en el camino a la escuela, de muchos de los grandes problemas que hoy día nos aquejan. Y que de alguna manera, cuando llegan a la escuela, nosotros empezamos con un contenido teórico que está desarticulado de la problemática de la escuela. En el Reino Unido, por ejemplo, se decía que los niños, cuando van camino a la escuela, van leyendo los titulares de los periódicos o oyen a sus papás, y el papá que tiene miedo de quedarse sin empleo y todo el rollo, y los niños están en medio de todo eso. Y cuando llegan a la escuela, lo único que la maestra hace es: a ver, niños, buenos días, 2 por 2 son 4. Y entonces cambian y están cambiando los contenidos y el sentido de lo educativo, pensando en cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, porque las preocupaciones de los jóvenes constituyen el mejor caldo de cultivo para una formación universitaria integral que lleve a la apropiación de lenguajes simbólicos diversos el planteamiento de su formación educativa. Lo que pasa, no sé aquí en el Politécnico, porque no puedo decir, y yo creo que es distinto, pero en la UNAM no. O sea, en la UNAM, en una buena medida de situaciones, aquí no hay nadie de la UNAM, ¿verdad? Chispas. Pero en una buena cantidad de situaciones, nosotros seguimos formando a los estudiantes como se formaba en la Edad Media. Es decir, organizamos el contenido a partir de lo que los expertos consideramos que debe ir planteado. Partimos como eje central del contenido y entonces especializamos, subespecializamos, pero además no solamente en la UNAM, sino en los sistemas educativos en general, lo que hacemos es tomar la decisión de quién aprende, qué aprende, con qué secuencia se aprende, como si estos procesos de aprendizaje pudieran ser controlados a partir de una secuencia única que no está sujeta, digamos, a una posibilidad divergente de aprendizaje. En la Edad Media, o sea, había dos posibilidades, esto que se conoce como el trivium y el quadrivium. Y el trivium no era otra cosa, sino algo que no entiendo por qué abandonamos, que es la apropiación de lenguajes simbólicos. Para la Edad Media eran 3, la gramática, la retórica y la dialéctica. Y yo en el siglo XXI, cuando hablo muchas veces con mis estudiantes, me pregunto si no hubiera sido increíble que los programas de estudio, en lugar de estar llenos de muchos contenidos que a veces no entendemos cuál es su impacto, pudieran haber sido equilibrados o balanceados con la apropiación de los lenguajes. ¿A poco no nos quejamos siempre de que nuestros estudiantes no saben escribir, ni siquiera un ensayo de una cuartilla? Claro, hoy tienen defensa ellos porque decimos que es una generación muy iconográfica, pero la verdad, saber escribir una idea
en un párrafo o en una cuartilla que sea coherente, que sea sintética, que diga lo que tenemos que decir, pues tendría que constituir como una de las grandes habilidades del siglo XXI. La retórica, o sea, claro, o sea, sí estamos en contra, yo por ejemplo de los políticos, porque luego decimos que son muy retóricos, pero no, o sea, la retórica como arte, como esta capacidad de transmitir una idea y de defenderla y de encontrar los puntos que pueden ser controvertidos o que pueden abrir el debate, pues también es como un lenguaje fundamental en este siglo y a lo largo de la historia de la humanidad. Y la dialéctica como esta capacidad de encontrar una tesis, una antítesis, como la capacidad de alcanzar síntesis toda vez que uno encuentra los puntos de contradicción entre dos planteamientos, también es una lógica de pensamiento que nos llevaría a pensar en una perspectiva distinta. Y lo que queremos, y yo creo que como nunca resulta interesante, es que rompamos prácticas como esta que está ilustrada aquí y como esta que tenemos ustedes y yo aquí. O sea, ya no puede ser porque el conocimiento, el aprendizaje y la información ya descansan en otro tipo de procesos donde lo que ponemos en juego ya no es el consumo de una información altamente calificada, porque esa está en la red, sino que lo que tenemos que poner en juego es la posibilidad y la capacidad de poder plantear perspectivas analíticas, críticas, independientes, innovadoras, que abran una pauta distinta y que nos permitan reconstruir la escuela en una lógica distinta. Lo que hemos hecho, queriendo dejar de ser como en la lámina anterior, es llenando las escuelas de tecnologías. En México teníamos las telesecundarias, o sea, un grupo de chavitos de secundaria con una televisión que les daba un curso y con un asesor que les explicaba. Bueno, desde la década de los 70 tenemos educación a distancia, cuando había educación por correspondencia. ¿Quién no se acuerda del Instituto Patrulla, de los cursos de corte y confección? O incluso el otro día estaba yo viendo una imagen de Charles Atlas, ¿se acuerdan? No sé quién se acuerda de ustedes. Ay, claro, yo soy viejita, entonces, pero la verdad eran libritos a distancia de un hombre de 50 años que se había mantenido muy bien y enseñaba a desarrollar la musculatura a distancia. Bueno, eso era educación a distancia. Y después lo empezamos a cuestionar porque nos pareció que era más interesante los dispositivos. Pero no hay diferencia entre lo que veíamos en los 70s con un espacio educativo lleno de computadoras, donde la tecnología verdaderamente estorba, donde la tecnología distrae del propósito educativo y donde no le encontramos un sentido crítico a esa cantidad de artefactos que invaden el escenario de la escuela. Hace muy poco, unas 2 décadas, en muchas universidades se tomó la iniciativa de hacer los laboratorios de cómputo. En la UNAM, por lo menos, Fundación UNAM generó laboratorios y eran así como galerones llenos de escritorios con una computadora personal, y entonces los maestros llegaban y daban una clase presencial usando una computadora y los estudiantes ahí metidos en la computadora. Y la verdad que como la imagen lo ilustra, o sea, pues uno puede tener una pantalla, pero ahí cada niño está haciendo lo que quiere. El maestro está hasta atrás, ahí tratando de hacer lo que puede. Y me parece que al final del día lo único que hicimos fue modernizar la obsolescencia. Y entonces lo hicimos tan evidente que creamos mucha basura, que es basura electrónica, que ahora ya no sabemos qué hacer con eso. Y entonces ahí es donde tenemos que cambiar los paradigmas. Entonces, antes de pasar a esta, quiero hacer mi reflexión de las 3 de la mañana, porque me sirve como de catarsis, de sentir que sufrí colectivamente. Fíjense, en el año 2008, no sé por qué razón, pero en México, para mí uno de los pedagogos
de mayor grandeza que ha producido este país en el marco de la entrega de un doctorado honoris causa en la Universidad de Colima, que es el doctor Pablo Latapí, que ya murió. En el discurso, y era el 2008, quiero que vean, o sea, ya todo tecnologizado y demás, y además en la Universidad de Colima, que era frontera de desarrollo de tecnologías digitales en esa década, le otorga el doctorado honoris causa al doctor Latapí, y el doctor Latapí llega y dice, bueno, yo agradezco mucho, pero quiero hablarles de la buena educación. Dice, no voy a hablar de la excelencia y mucho menos de la calidad. Y en mi discurso, conceptos como la acreditación están fuera de toda posibilidad. Sino en este marco, hablando de educación, quiero que pensemos qué implicaría la buena educación. Y entonces Pablo Latapí dice, hay muchas cosas que los educadores hemos dejado ante la presión de tener que modernizarnos. Pero si lo quisiéramos hacer en una perspectiva mucho más crítica y mucho más definida, tendríamos que pensar cuáles pudieran ser los pilares que le darían sentido a una educación asumida como un proceso de formación integral más allá de la economía, más allá del progreso, más allá de la administración o más allá de los procesos de acreditación que a veces son tan impresionantes que nos ahogan en trámites, en papeles, en evidencias y demás. Y Latapí decía, el primero de ellos es la formación del carácter. Y hablaba de la buena educación porque Latapí decía que esa educación era la educación que los profesores teníamos que fomentar en los estudiantes. Y decía, quizá hablar del carácter está muy fuera de moda. Del carácter hablaban los griegos cuando en los procesos de formación, sobre todo hablando de las nuevas perspectivas del mundo y de la filosofía, les quedaba muy claro que el carácter tenía que ver con la formación de la disposición moral de una persona para tomar decisiones. El carácter es lo que nos hace ser congruentes y acordes con nuestras convicciones más profundas. El carácter es lo que nos permite anteponer una actitud crítica ante el sometimiento de una disposición regulativa o administrativa. Y en este marco, Latapí decía, a los maestros nos toca favorecer a partir de los valores, de los hábitos, el sentido de los estudiantes de pensar que estamos aquí en la vida y eso es para hacer algo. O sea, no venimos a la escuela a pasar un examen, sino venimos a la escuela porque hay que hacer algo en la vida y eso es la formación del carácter. Latapí también decía que la escuela tendría que servir para formar la inteligencia. Y la inteligencia quiere decir sí el dominio de conocimientos, de lenguajes, de habilidades complejas de pensamiento, de estilos de pensamiento y razonamiento científico, con la idea no de acumular todo ese conocimiento, sino con la idea de transferirlo a la solución, a la comprensión, a la intervención o a la investigación de problemas críticos. Y yo a eso le agregaría que la formación de la inteligencia también tiene que ver con la capacidad humana para poder determinar en qué momento usar una tecnología y en qué momento tomar la decisión de cambiar el enfoque y usar incluso estas tecnologías que ahora las vemos así como del siglo XIX o XX y que no tienen mucho que ver con esta modernidad o esta innovación crítica. El tercero de los pilares que Latapí planteaba en la conferencia como las tareas de los docentes en el siglo XXI es la formación de los sentimientos. Porque Latapí decía que en realidad los sentimientos se quedaron como en esta visión vieja y obsoleta de esta escuela rural mexicana, ¿no? De tipo Citripio, donde el maestro llegaba y quería que fueran buenos y todo. Pero en realidad la formación de los sentimientos tiene que ver con la capacidad para la formación autocrítica,
con la sensibilidad y la empatía para entender los problemas de los otros, y a partir de esta sensibilidad y esta empatía, con la capacidad que tenemos como expertos en un campo de conocimiento para poner a favor de esos problemas el arsenal de conceptos, de teorías, de métodos y tecnologías que dominamos. Es decir, que antes de pensar en que un determinado conocimiento o un manejo tecnológico nos va a beneficiar a nosotros como personas, nuestra capacidad autocrítica nos tendría que llevar a empatar con quienes no están en esta perspectiva y abrir un puente distinto de los procesos. Y finalmente la Tapí decía que la buena educación tiene que ver con la libertad y con el uso responsable de la libertad, que nos lleva a ser consecuentes con los 3 pilares, pero también respetuosos con los derechos, con los valores y con las perspectivas de los otros. Y en este mismo 2008, en otro país del mundo, en Escocia, Geir Biesta, filósofo que trabaja en el Departamento de Educación de la Universidad de Edimburgo, planteaba también una visión que recordé en ese momento, porque Biesta señala lo siguiente: con las tecnologías hemos puesto al centro del quehacer y de la tarea educativa el aprendizaje. Donde quiera que llegamos, vemos, oímos, escuchamos políticas, propuestas, proyectos, donde toda la educación tiene que estar centrada en el aprendizaje. Entonces, tache si vemos un modelo educativo que no diga que está centrado en el aprendizaje y en el estudiante. Y entonces, Biesta decía, y con esta perspectiva se desdibuja todo lo que tiene que ver con la enseñanza y con la docencia. Biesta, incluso en un momento de sus planteamientos, señala que va a inventar un neologismo que puede ser peyorativo, pero estamos ante un movimiento de learnification. Y decía, todo es aprendizaje, y los profesores, y la enseñanza. Y entonces planteaba, o sea, hemos pasado de un siglo que articulaba la enseñanza y el aprendizaje, lo redefinimos de muchas maneras, después lo separamos y hablábamos solamente de enseñanza, y entonces eran todas las didácticas y el modelo de las didácticas, porque lo importante era la enseñanza, pero ya estamos del otro lado, donde lo único que importa son los aprendizajes. Y en este marco, Biesta, yo no sé si leyó a la Tapí o si eran amigos o no sé qué, pero realmente en un texto bien interesante, muy breve pero muy bueno, empieza a analizar de qué manera medir la buena educación. Y ahí esa fue mi primera sorpresa, porque tampoco utilizó términos como la excelente o la calidad o todo, sino hablaba de la buena educación. Y Biesta decía, hay 3 cosas que tienen que definir a la buena educación y el papel de los docentes y de la enseñanza en este siglo. La primera, la buena educación sí tiene que cualificar, es decir, sí tiene que promover la apropiación y el dominio de una cultura general y de un conocimiento especializado que permita que los estudiantes puedan entender en una lógica distinta y con una perspectiva distinta el mundo en el que se van a desenvolver. La buena educación tiene que desarrollar habilidades de pensamiento lógico y de pensamiento crítico, y tiene que dotar a los estudiantes y a los profesores de la capacidad de usar críticamente los entornos tecnológicos a favor de un proyecto educativo integrado. Lo segundo que define una buena educación es la promoción de procesos de socialización, porque en realidad ante este entorno tecnológico que inunda nuestras decisiones y nuestra vida cotidiana, lo que se está favoreciendo es la individualización a toda costa de todos los procesos. Entonces,
incluso hay muchos estudios que ya en los que ya podemos observar que estas nuevas generaciones son generaciones fundamentalmente hedonistas, o sea, inmediatistas, que buscan mucho la satisfacción de sus propias perspectivas, sin que, o sea, yo no los cuestiono ni los critico, solamente describo cómo se da. Y entonces en Biesta dice, la buena educación tendría que ver con la apropiación de normas y valores sociales, porque de las normas y valores sociales se nutre también la perspectiva de vida. Y finalmente decía Biesta, y aunque esto pudiera parecer contradictorio, que no lo es, porque hay un nivel de articulación, la buena educación tendría que ver también con la formación para la subjetivación, es decir, para formar un sujeto que con plena capacidad, autocrítica y responsabilidad pueda ser un sujeto autónomo, pero también pueda ser un sujeto independiente. Y me encantan los dos planteamientos que surgen en lógicas distintas, porque lo que ponen al centro es el papel de los docentes en este siglo. O sea, en un siglo que se mueve en entornos sociodigitales y que vienen a definir aspectos distintos. Eso quiere decir que los profesores tenemos que seguir haciendo las mismas cosas que estamos haciendo hasta este momento. Yo creo que no, o por lo menos no todas. Yo creo que los profesores estamos en el punto crítico de poder empezar a plantear un nuevo contenido, así como la amistad, o sea, como un nuevo contenido a nuestra labor docente y a nuestra labor académica, para poder no mantener nuestro trabajo, que ese es el menos importante de los objetivos, sino para mantener una perspectiva crítica de desarrollo y de dominio que vale la pena impulsar y desarrollar. ¿Y por qué esto es así? Porque en realidad, y aunque no queramos reconocerlos, en verdad estas tecnologías que hoy son tecnologías estratégicas, que son tecnologías disruptivas, sí están incorporando ángulos y están incorporando matices sobre los cuales nosotros no tenemos ninguna capacidad de control. O sea, son asuntos que se mueven en este entorno y que están definiendo pautas que con la velocidad y con el aceleramiento con que vamos caminando en este siglo, a veces nos impiden como que una reflexión crítica. Y les pongo solamente algunos, o sea, los sistemas de aprendizaje adaptativos, que hoy como nunca ponen al centro la posibilidad de tener sistemas educativos que vayan ajustándose y adaptándose a lo largo del tiempo a las rutas de aprendizaje de cada estudiante, bajo la comprensión de que nadie aprende de la misma manera, de que nadie tiene los mismos intereses y de que todos podemos tener plataformas personalísimas, aun cuando estemos en entornos y en contextos masivos de educación. Hace unas décadas eso era imposible, pero hoy hay muchos sistemas educativos que le apuestan al desarrollo de estos sistemas de aprendizaje adaptativo. Lo segundo, muy relacionado con el anterior, todo lo que son los sistemas de analítica predictiva, que trazan trayectorias en los estudiantes y que nos permiten incluso anticipar qué estudiantes, a partir del estudio de sus indicadores y de sus trayectorias, tienen más o menos éxito para acabar, para culminar o para seguir un proceso educativo en el tiempo. Los procesos de exoestructura que permiten, los ingenieros seguramente y ustedes seguramente lo dominan esto, pero a través de procesos de interoperabilidad que van conectando dispositivos, plataformas, recursos en distintos niveles y que permiten que, así como el Internet de las cosas, como mi coche y mi celular que están conectados, o sea, que haya recursos abiertos en línea que estén conectados y que abran la perspectiva de que un estudiante no solamente tenga la posibilidad de nutrirse de las ideas de su maestro, sino que pueda conectarse con cualquier lado del mundo, con cualquier latitud, con cualquier posibilidad. Las microcredenciales o insignias, que son estos cursos
que en las universidades no desarrollamos mucho, pero en el mercado de trabajo y en los sectores económicos son los que permiten regular los procesos formativos de los trabajadores y que a partir de alcanzar el logro de un conjunto de competencias, de metas, de objetivos propuestos en estos cursos, otorgan no calificaciones, sino una suerte de medallas que a lo mejor en educación está muy fuera de lo que estamos viendo, pero en los mercados de trabajo a partir de portafolios digitales definen quién es contratado para desarrollar un determinado puesto y quién no es contratado. Fíjense que esta tecnología, para muchos expertos en la materia, es la tecnología que puede efectivamente confrontar más el desarrollo de las instituciones formales de educación superior, porque los proyectos de educación formal son proyectos de largo plazo. Entonces nosotros tenemos planes de estudio entre 4 y 5 años que los vamos articulando sobre la base de que lo que necesitamos en un determinado contexto es poder formar integralmente a un ser humano, a un ciudadano, alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones. Pero el mercado de trabajo, que avanza a un ritmo distinto del que las instituciones quisieran, define con mucha claridad cuáles son las competencias que desea que sus trabajadores desarrollen, de tal forma que con esta tecnología disruptiva ya no se necesita un título profesional para poder competir en el mercado, sino demostrar que uno tiene X o Y insignias que están alineadas con las demandas y con las oportunidades del empleo. Y por supuesto, si uno es joven, o sea, puede tomar la decisión de que en lugar de invertir 5 años en la universidad, pues mejor toma 10 o 15 cursos cortos, desarrolla competencias especializadas y con eso se inserta de una manera más alineada con las demandas del mercado de trabajo. Esta sí me gusta porque es la evaluación digital y son los nuevos esquemas de evaluación que nos ponen en crisis a los maestros, porque los maestros de suyo tenemos la obligación de garantizar que los estudiantes aprendan y que nuestra calificación verdaderamente refleje si un estudiante aprendió el 60% del contenido o el 80% o el 100%, y ahí es donde nos movemos. Desconfiamos de la evaluación digital porque siempre pensamos que en realidad no sabemos si del otro lado de la pantalla esté nuestro estudiante o le haya pagado a su mejor amigo para que le conteste el examen. Y bueno, en este marco se han hecho desde decisiones verdaderamente impresionantes por su torpeza, como pretender dar choques eléctricos para ver si el estudiante está ahí, hasta otras ya muy tecnologizadas como la lectura del iris o el estudio de los algoritmos para ver cómo responde un estudiante y demás. Pero esto está avanzando en un esquema que me parece interesante porque se están generando problemas prototípicos donde los estudiantes tienen que transferir todos sus recursos cognitivos, pero también aquellos que no cognitivos y tienen que ver y buscar información en la red y todo, y el estudiante nunca sabe que con este problema se le va a evaluar. Entonces, no hay un momento en que se dé la evaluación y el estudiante tiene que trabajar con la misma intensidad a lo largo del curso, porque en una de esas, uno de estos problemas, que además es aleatorio, va a servir para su evaluación. Pero otra ventaja de la evaluación digital es que el estudiante puede trabajar en red, porque en el siglo XXI los modelos educativos que trabajan con tecnologías no tienen por objetivo que los estudiantes se apropien del contenido, sino que tienen el objetivo central de que los estudiantes establezcan conexiones con otros conceptos, con otras comunidades de aprendizaje. Entonces, todas las innovaciones y las iniciativas que se están tomando ahorita en materia de evaluación digital, lo que tratan de potenciar es que alguien siempre esté preparado para resolver problemas de la vida, pero además problemas sistémicos, problemas complejos,
problemas que requieren el dominio de un conocimiento especializado, pero también de una cultura general, pero también de la capacidad para movilizar y buscar y ser tolerante a la frustración y demás. Y por otro lado, problemas que establecen la necesidad de vincularse y de conectarse con los otros. Y aquí, en este tipo de procesos, hay 3 aspectos que son fundamentales: favorecer la interconectividad, favorecer la hipertextualidad y favorecer el establecimiento de conexiones. Y hacia allá, bueno, asociado con lo demás, habría una enorme posibilidad de desarrollo. Estas sí me dan miedo porque son las que se basan en la inteligencia artificial. Son las máquinas inteligentes que aprenden a partir de la experiencia, así, o sea, suena raro, pero no necesitan programadores, se van autoprogramando y van redefiniendo incluso el sentido de las respuestas. En Coursera, no sé si ustedes han oído de los MOOC y de Coursera y de toda esta tendencia. En Coursera incluso ya hay cursos, unidades de aprendizaje que todavía son muy pequeñas, que son unidades que se desarrollan a partir de máquinas inteligentes con nanotutores. Y está súper estudiado la respuesta que puede dar un nanotutor, al grado de que los estudiantes nunca se dan cuenta que no están, que del otro lado de la pantalla no se encuentra un profesor, sino se encuentra un algoritmo que les va respondiendo, y además ya lo han medido, y hay algunos resultados que hasta llaman la atención, porque hay estudiantes que invitan a salir a los algoritmos porque piensan que es una persona, y que es una persona amable, linda, atenta y conocedora, y entonces en el chat, oye, ¿no quieres ir a tomar un café? Me encantaría conocerte y tal. Y eso, pues realmente, por eso les digo, a ver, estas son de las cosas que digo, pues hay que mantenerse súper atento, porque sí hay algoritmos que lo están planteando, y sí hay sitios. Por ejemplo, si tienen alguna oportunidad de viajar en la red, este sistema K-Newton, o sea, ha desarrollado modelos de aprendizaje inteligentes basados en estos nanotutores, y ya hay millones de estudiantes que participan en ese sitio resolviendo sus dudas, y no es que en el sitio haya miles de profesores asesorando, sino son máquinas inteligentes que van a través de estos algoritmos determinando cuáles son las mejores salidas de información que un estudiante pudiera tener. Esto que es muy bueno, que son los recursos educativos abiertos, que son todos nuestros repositorios, que a veces, de veras, yo me impresiono porque entre aplicaciones y repositorios hay millones, y cuando los maestros tenemos que dar una clase, no pasamos de los 20 que aprendimos hace algunos años. Pero esta idea de los recursos educativos abiertos, que no cuestan nada, que son aprendizaje crítico y que nos pueden ayudar a soportar el aprendizaje, a diversificarlo y demás, me parece que son un extraordinario recurso para poder trabajar. Obviamente los cursos masivos en línea, que de veras que es una tendencia súper importante. Miren, la UNAM tiene 45 de estos cursos masivos en línea, y empezó con el primero en el año 2014. Al corte que hicimos en agosto de este año, se habían inscrito como participantes en estos cursos más de 1 millón de personas. Y son cursos que tienen entre 20, 30 o 40 horas. Y son cursos masivos, y son cursos que tienen un conocimiento y un contenido muy aligerado, pero que basan su éxito en el establecimiento de redes de conocimiento, de aprendizaje profesionales, en el establecimiento de conexiones, y que operan bajo una lógica distinta a cómo opera la educación formal. Y bueno, esos son los números del caso de la UNAM y los países. Estamos en 22 países en el mundo ofreciendo estos cursos, y a veces me preocupa porque hay más gente ya interesada en nuestros MOOC que en nuestros programas de posgrado, ¿no? Entonces, vaya, ¿que impacta? Por supuesto que sí. ¿Que es una tendencia disruptiva? Por supuesto que sí, y que creo que no estamos haciendo muchas cosas para impulsar otro tipo de perspectivas también. Estas son las tecnologías para escuchar y percibir, que aunque ustedes no lo crean, o sea, pues son todas las tecnologías destinadas a la inteligencia artificial.
son las aplicaciones de la inteligencia artificial, que además todavía son muy caras, pero cada vez son más baratas. Entonces, yo digo que que aunque son inteligentes, son artificiales, que nada como esta inteligencia humana, que puede ser muy imperfecta, pero que tiene 1000 matices distintos. Pero ¿a qué llegamos? A que de veras que la enseñanza y el aprendizaje, de manera general en muchas instituciones educativas, no han sido tocadas por la tecnología. ¿Es bueno o malo? La verdad que no lo sé, pero lo que sí sé es que nuestro sentido de ser docentes se redefine en un contexto sociodigital que nos marca pautas distintas, que nos presiona en una dirección y que no nos da tiempo de poder reflexionar de una manera mucho más concretas. Y la escuela, tenemos una escuela que está descolocada del aprendizaje. Tengo todavía como 1500 diapositivas, pero realmente quiero como que igual abrir esta reflexión y dar un paso para un intercambio con ustedes. Pero antes diciendo esto, tenemos todo este contexto. Tenemos a filósofos y a pedagogos hablando acerca de la buena educación. Tenemos políticas institucionales que llevan a la educación en un rumbo que a veces estamos o no de acuerdo, pero lo están definiendo. Y tenemos una práctica educativa que sumamos en décadas y que nos sigue dando el sentido de pertenencia y de importancia incluso personal que tenemos ante esto que pudiéramos considerar nuestra misión en la vida. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer los maestros? A mí me parece que los maestros pudiéramos empezar a pensar en hacer otras cosas que también sean significativas y que sean creativas y que le den sentido a nuestra profesión. Lo primero, los maestros tenemos que hacer diseño de aprendizaje, efectivamente. Los maestros necesitamos aprender de acuerdo a las nuevas visiones de los procesos de aprendizaje, qué es lo que los estudiantes tienen que aprender, que sea nuclear, que sea crítico para que puedan conectarse con el mundo, pero también que nos quede claro que los estudiantes no aprenden en la misma secuencia, ni con la misma rigidez, ni con la misma linealidad, y eso implica estar atento a cómo los estudiantes aprenden y en función de eso, ver todas estas tecnologías que tenemos, porque en ese sentido sí nos pueden ayudar a potenciar procesos de aprendizaje. Lo segundo, los maestros tendríamos que saber hacer diseño pedagógico, es decir, analizar todo esto y definir, por ejemplo, una ruta de aprendizaje con contenido nuclear que conecte el conocimiento que los estudiantes traen con los perfiles de egreso y que pueda determinar cuáles son los recursos didácticos, sean digitales o no, para organizar este contenido. Lo tercero, los maestros tendríamos que hacer diseño tecnológico. Y eso no significa que vamos a hacer estas cosas y que vamos a hacer máquinas inteligentes y que vamos a ser expertos en la programación de inteligencia artificial, no. Pero hacer diseño tecnológico significa pensar cuáles son las demandas de aprendizaje de nuestros estudiantes y cuál es el contenido que tienen que estudiar. Y a partir de ahí determinar cuál es la tecnología que mejor se alinea con este contenido. A veces pensamos que la única tecnología diversa y grata y todo eso, bueno, antes eran los PowerPoint y ahora son los videos. Y entonces todo el mundo quiere hacer videos porque los videos son el kit de la moda. No, o sea, las tecnologías y las aplicaciones tecnológicas existen por cientos de miles, pero están muy lejos de nuestro conocimiento. Y nosotros muchas veces no participamos en la determinación de lo que queremos. Los tecnólogos han hecho muy bien su trabajo. Los tecnólogos han diseñado plataformas, aplicaciones, algoritmos, sistemas, hacen predicciones de aprendizaje. Y los maestros, ¿sí o no?, siempre vamos corriendo detrás de los tecnólogos. Entonces ya se publicó una nueva aplicación, quién sabe si sirva o no,
pero no nos da tiempo de analizarlo, y ¡ay, corres detrás! Finalmente te lo aprendes y ya cambió. O sea, ahora resulta que Moodle ya no, pero chispas, tanto trabajo que costó aprender, ¿no? Y así vamos, ahora hay que aprender HTML para diseñar entornos de aprendizaje. Y siempre vamos corriendo detrás de eso. Y me parece que tenemos que hacer como un alto en el camino y nosotros decirle a los tecnólogos, mira, a partir de esto y esto, yo necesito esta tecnología. ¿La hay? No, pues que sí, que no. Si no la hay, esto es lo que necesito que tú desarrolles. Porque yo no puedo seguir corriendo detrás de ti, porque estoy adaptando de una forma muy poco crítica la naturaleza y la riqueza del aprendizaje por hacer estas cosas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer los maestros? Tenemos que hacer diseño comunicacional, porque efectivamente los estudiantes, a través de nuevos códigos y nuevas narrativas, se comunican distinto y se comunican distinto también con nosotros. Y muchas veces nuestro conocimiento, que puede ser el más inteligente, el más experto, el más docto y demás, no llega a ellos porque no sabemos hacer diseño comunicacional, porque ignoramos la naturaleza de todas las narrativas con las que los estudiantes se comunican, porque nosotros tenemos una narrativa que es la textual, y esa narrativa ha sido preponderante en todo lo que hemos venido haciendo, pero estamos en un ecosistema donde las narrativas digitales, las transmedia, las visuales, las icónicas, o sea, forman parte de nuevos códigos de comunicación, y los maestros, en lugar de adaptarnos a lo que los estudiantes están planteando, al hacer este diseño, tendríamos que pensar que todos estos aspectos que sí definimos necesitan códigos de comunicación distintos y nuevas narrativas, y entonces ajustar los aprendizajes a esas nuevas narrativas. Y también los maestros tenemos que hacer diseño editorial, porque hoy día el diseño editorial no solamente tiene que ver con escribir un artículo o un texto, sino que hacemos diseño editorial, por ejemplo, cuando desarrollamos un recurso digital. Ahorita estoy coordinando un proyecto verdaderamente lindísimo, que es un desafío, pero me encanta, porque estamos formando a los profesores de asignatura, que son los profesores de a pie, que son los profesores que son los que están dando clases, a traducir sus cursos en libros digitales que puedan nutrirse de otras narrativas. Y están quedando unas cosas formidables. Yo misma estoy impresionada porque el proyecto lo empezamos hace 4 meses, y entonces me voy a los talleres con los maestros, a las facultades y demás, para poder transmitir como un enfoque distinto, y ven a los maestros haciendo organizadores cognitivos de aprendizaje para después determinar cuál es la mejor tecnología y poderlo traducir en un libro digital que pone en práctica las otras formas de lectura, que no solamente son las narrativas textuales a las que nosotros estamos aprendiendo. En 4 meses ya terminamos 60, tenemos en desarrollo 200, y 200 de estos libros, y para agosto del 2018 pensamos que vamos a poder llegar a 1,100 de estos libros digitales, que además van a ser patrimonio para cualquier estudiante de México y de América Latina, y son libros hechos por profesores de asignatura, que son los que saben cómo aprenden los estudiantes, cuáles son sus rutas de aprendizaje, cuáles son las demandas de aprendizaje, cuáles son los contenidos y cuál es la naturaleza del aprendizaje que se están haciendo. Así que si lo vemos en esta perspectiva, los maestros, además de tener esta capacidad para poder transmitir muy bien una idea, también podemos empezarnos a convertir en esto que pudiera ser considerado como diseñadores de contextos. Y diseñamos contextos de aprendizaje, contextos pedagógicos, contextos comunicacionales, contextos tecnológicos y contextos editoriales. Y cuando yo lo veo así en el siglo XXI, y después de haber sido maestra durante 36 años, yo pienso que seguir haciendo estas cosas en este momento vuelve a constituirse como una aventura para el trabajo intelectual, para la creatividad, y también, como decía tanto Pablo Latapí como Gerd Biesta, para hacer de mi trabajo una experiencia gozosa
que pueda ser también transmitida, estimulada y potenciada en nuestros estudiantes. Gracias.